Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a realizar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país, al igual que en otras ocasiones. En la agenda de Diálogo en Panamericana de este fin de semana vimos por conveniente incorporar 3 puntos. El primero tiene que ver con el proceso electoral que se encuentra en curso. Hay tareas, momentos, fases que se están cumpliendo en función del calendario que ha implementado el Tribunal Supremo Electoral. Hay tareas que viene desarrollando también esta entidad, esta institución, con algunas decisiones internas, de igual forma que se han asumido en los pasados días con esa figura del presidente a interín. Pues Óscar Jacintoy fue electo como vicepresidente, no se ha elegido al presidente del Tribunal Supremo Electoral, pero estará ejerciendo las funciones de presidente interino. Está en función de algunas restricciones normativas que existen y sobre las cuales también se han asumido algunas decisiones que han generado también polémica por lo que se ha podido conocer. Y obviamente existe una dinámica preelectoral que se viene registrando en el escenario nacional, con protagonismos que son indiscutiblemente de aquellas personas que están como precandidatos, candidatos ya en algunos casos definidos hacia las elecciones del 17 de agosto. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con los efectos de los anuncios del presidente Luis Arce el pasado 1 de mayo, entre ellos obviamente el tema del incremento salarial, los efectos en la economía boliviana, cuáles serán los elementos, las dimensiones que se van a presentar en este ámbito. También lo vamos a considerar en el programa. Finalmente, en el tercer punto, decisiones judiciales que anulan procesos contra el expresidente Evo Morales. Es de conocimiento público lo que ha ocurrido con esa decisión de la juez en Santa Cruz, y que ha generado también mucha polémica sobre lo que está ocurriendo en este tema. Estos son los 3 puntos en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora. Ellos han participado de un sorteo previo para establecer el rol de ingreso al programa, y por ello le damos la bienvenida inicialmente a la politóloga Jimena Costa. También está junto a nosotros el investigador Joshua Bellot y finalmente Javier Flores como analista. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a Jimena Costa para que pueda dar inicio al programa haciendo referencia a este primer punto. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos. Espero que tengan un buen provecho y buenas tardes aquí a los presentes en el estudio. Querido Joshua, gusto de verte de tiempo. ¿Cómo le va? Un gusto conocerlo, y gracias a José Luis Flores y a Panamericana por la invitación. El primer tema es obviamente como siempre al que le dedicamos más tiempo por ser el más
problemático de la semana, ¿no? Y tenemos algunas novedades, pero hay otras cosas que siguen igual, y eso es realmente alarmante, preocupante, ya genera molestia más que preocupación, que es ver la incapacidad que han tenido diversos candidatos para comprender que la prioridad de los electores no es la cara del caudillo en la papeleta, sino la propuesta que se tenga que hacer frente a casi 20 años de continuidad del masismo. Entonces ahí hay tela para cortar, pero las novedades tienen que ver con el árbitro, con el órgano electoral. Se ha cumplido nuevamente el mandato del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hasenteufel, y dado que no puede seguir asumiendo de manera indefinida, porque así manda la alternancia democrática, han quedado más o menos estancados y se han inventado una figura muy particular. Yo creo que para evitar la sanción por incumplir la sentencia 1010, a la que le ha dado el gobierno validez, aunque los autoprorrogados no tienen legalidad ni legitimidad alguna, y no quieren nombrarlo presidente por un tercer mandato, no pueden. Y acaba de vicepresidente con una presidencia vacante, figura que nunca antes habíamos visto en ninguna parte, pero por lo menos jamás en el Tribunal Supremo Electoral, en la Corte Nacional Electoral, en ninguna instancia del árbitro electoral, del órgano electoral. Es cuestionable desde mi punto de vista que no pueda haber quien lo sustituya. Pero cuando te pones a hacer la evaluación caso por caso, pareciera que la única presidencia posible va a caer en manos debería caer en manos de Nancy Gutiérrez. ¿Por qué? Me voy a explicar. El vocal Vargas es muy cercano a Antonio Costas, que sabemos que ha sido vocal en el tiempo precisamente de los gravísimos cuestionamientos al Tribunal Electoral el 2019. Entonces, poco le aportaría de legitimidad, de credibilidad y de confianza, ¿no? Entonces, más o menos se descarta Vargas. El caso de Ávila es el delegado o el representante presidencial. Poner en la presidencia al delegado en la presidencia del Tribunal Supremo Electoral al delegado de uno de los candidatos es pues imposible e inaceptable. Entonces también está privado de ser presidente el señor Ávila. El otro vocal hombre, Tawichi, a mí me parecería muy peligroso, porque el hombre está tan apasionado por aparecer en los medios y en las redes con información a veces incluso incorrecta, generando confusiones. En medio de eso ha sido candidato o ha anunciado candidatura en las judiciales, si no me falla la memoria, José Luis, tú me corregirás. Y es un hombre poco serio. Poner la presidencia en sus manos yo creo que le quitaría total credibilidad. Y de las 13 vocales mujeres que quedan, 2 de ellas han entrado, yo diría, nada más porque han sido seguramente leales con quienes las han nombrado. No se ha hecho una buena nueva selección en la Asamblea Legislativa, ni mucho menos. Y en sus intervenciones han dado clara muestra de no tener idea de la materia electoral. Uno se preocupa mucho de ver personas de vocales electorales que no conocen materia electoral. Queda Nancy Gutiérrez, que ha entrado en el primer grupo del año 2019 o enero de 2020, pero al parecer no cuenta con el apoyo de sus colegas, ¿no? Entonces es muy triste la situación del Tribunal Supremo Electoral en el momento que enfrentan la elección más importante de estos 40 años de democracia. ¿Por qué? Porque hay una grave crisis del sistema de partidos y del sistema de representación. La sociedad está cada vez más distante de la política, hay una especie ya de divorcio. La gente no solo no sabe quién es su diputado uninominal, no conoce a los senadores de su departamento, no conoce a los diputados, sino que no le interesa conocerlos, ¿no?
Hay un descrédito de la política, hay una molestia generalizada con los partidos, pero con los políticos en general, no importa de qué partido. Y las escenas de puñetes, de peleas, el hecho de que no hayan sesionado durante meses los parlamentarios, partidos que son siglas vacías que se alquilan en cada elección, nos han llevado a un escenario en el que si pierde credibilidad el órgano electoral y ya no tienen credibilidad los partidos políticos, cualquier resultado puede ser gravemente cuestionado por la población. Necesitábamos restituirle la legitimidad y confianza al órgano electoral, no se lo ha logrado. Y necesitábamos un sistema de partidos que en alguito empiece a reconstituirse y recomponerse después de décadas de crisis para esta elección, y tampoco ha sucedido. Recordemos que la crisis del sistema de partidos no ha empezado recién, no es un asunto de los últimos 5 o 10 años. En realidad, la crisis ya estaba presente en el año 2002, después de la mega coalición. De ahí que el ganador de las elecciones, en ese momento Sánchez de Lozada, apenas logró el 22%, es decir, ganó la elección con 22%, que es una prueba que ya había un descontento, ¿no? El ausentismo es muy alto en las elecciones bolivianas, y eso que es voto obligatorio. Y ahora tenemos una larga lista de 14 partidos, 8 de los cuales están inscritos y 5 alianzas, es decir, 13 opciones, pero varios de esos partidos no tienen estructura, no tienen liderazgo, no tienen organización, lo que tienen es sigla, que se alquila a uno u otro en cada elección, y que en este caso, peor que en cualquiera de los anteriores, estamos viendo disputa de siglas por candidatos o de candidatos por siglas. La pelea no se trata de plantearle una propuesta al país frente al, ¿cómo se llama? El plan de desarrollo económico productivo social, el modelo social comunitario. Nunca me acuerdo el nombre, es larguísimo y además tampoco se aplica, ¿no? Entonces, y en lugar de plantear una propuesta alternativa, están peleándose sigla. La oposición se olvida que el adversario es el MAS y se ponen a pelear entre ellos, es algo vergonzoso. La pelea interna que hemos visto en el MAS durante estos últimos años cada vez es más radical, más honda y más también vergonzosa, ¿no? Las múltiples acusaciones que siempre han habido. Entonces voy a hacer un muy breve análisis de los casos, José Luis, dado que el escenario en general es adverso por la falta de credibilidad y confianza del Tribunal Supremo, y no quiero dejar de mencionar que los tribunales departamentales electorales, por lo menos 8 de los 9 son azules, la mayoría han sido seleccionados por el MAS en el año 2019 y son de color azul, porque si no, no los hubieran designado. La excepción es Santa Cruz. En todos los demás departamentos, la mayoría o todos los miembros del Tribunal Departamental Electoral son miembros del Movimiento al Socialismo, de tal manera que ciudadanos, preocúpense, pero además ocúpense. Hay que organizar el control electoral. Seguramente de ello nos podrá hablar un poco también Joshua, que él tiene, junto con un grupo importante de ciudadanos, una propuesta. Yendo al caso de los candidatos, brevemente, se ha implosionado, diríamos, ¿no? El proceso de construcción de la unidad, en el que al parecer no creían algunos de sus miembros desde un inicio. Estoy pensando en Tuto Quiroga, se lanzó primero con la sigla que estaba con CC de mesa, luego acabó siendo parte de una unidad y en cuanto pudo se salió. No quiero decir con eso que Samuel no hizo su trabajo también para impedir la construcción de la unidad. Yo creo que no han contribuido mucho, a pesar de Vicente Cuellar, de Amparo Vallivian, de Chalibert, del Movimiento Sin Miedo de Juan del Granado, que han tratado de fortalecer esa construcción. No creo por apoyar mucho a Tuto o a Samuel, sino porque están
conscientes de que el país necesita una propuesta democrática que enfrente en esta elección al prorroguismo masista. No ha funcionado, tenemos una dispersión de candidatos, creo que algunos de los que iban sueltos ya han abandonado a Tuto o a Samuel, y hay unos candidatos de renovación como son Rodrigo Paz, por ejemplo, Jaime Dum, que en lugar de estar compitiendo por sigla o cada uno en un extremo del ring, deberían haberse articulado de manera inmediata para ser ellos los articuladores de la unidad de la oposición con renovación frente al desgaste supremo de Samuel y de Tuto. En las encuestas lo más alto que llegan es 18%. Con 18% no ganas nada, ¿no es cierto? No llegas a ninguna parte. Tienen que ser conscientes de eso, tanto Tuto como Samuel. Y podían Jaime Dun y Rodrigo Paz, creo que pueden hacerlo todavía, realmente ser renovación. Y a lo que me refiero cuando digo realmente, es que no se trata de nuevas caras nomás, se trata de nuevas prácticas. Y lo que están haciendo es lo mismo que han hecho Tuto y Samuel, de los egos, de pelearse, de que todos a la unidad, pero detrás mío, el no ponerse de acuerdo en absolutamente nada. Jaime, el nuevo Tutito, Rodrigo, el nuevo Samuelito. Qué pena, porque el país realmente está esperando una propuesta alternativa a lo que hemos visto en estos años, que nos ha traído una situación de crisis, de pobreza, de aislamiento internacional, de desprestigio, de todo lo que ya sabemos, y una calificación cada vez más negativa en los diferentes ámbitos. Ojalá que en lugar de disputarse sigla, se pongan de acuerdo y nos hablen de una verdadera renovación, que resuelvan quién va adelante con Cacho, que se sienten a jugar Cacho, Jaime Dum y Rodrigo Paz, y el que gane, que sea el que vaya a la cabeza. Nos tiene sin cuidado la cara de quién va adelante. Lo que interesa es que sea una propuesta democrática con una agenda concreta de tareas que se tienen que cumplir en defensa de la institucionalidad democrática y de los derechos del pueblo boliviano. En el caso del MAS, muy breve, Evo Morales sigue sin sigla, no puede ser candidato como no podía ya desde hace mucho tiempo atrás. Luis Arce, que aunque se lance y se proclame, sigue muy bajo, no hay nada que pueda haber cambiado la tendencia, porque la situación está cada vez peor y ya no solo sube el transporte, sino que ya va a subir el pan, y eso afecta terriblemente. Y el caso de Andrónico, hechura de Álvaro García Linera, de los jóvenes del trópico formados bajo el ala del linerismo, que ahora quiere ser el articulador, pero que no cuenta con el apoyo ni de la estructura del evismo ni de la estructura del arcismo. Yo creo que el límite de la candidatura de Andrónico Rodríguez va a ser el primer debate o la primera entrevista en la que no solo diga una declaración, sino que reciba preguntas y tenga que responderle al país algunos temas de los que estoy segura no conoce. En realidad tiene una formación limitada, a pesar de que es politólogo, en el manejo de la gestión pública. Así que el horizonte que le doy a Andrónico es la primera entrevista, ahí quedará. Ese es el triste escenario que estoy viendo, donde falla el tribunal, fallan los actores de un lado, pero también los del otro, estimado José Luis. Muy bien, muchas gracias a Jimena Costa. Le damos la palabra ahora a Joshua Bellot para que pueda hacer referencia a este primer punto del programa. Adelante, bienvenido. José Luis, buenas tardes. Quiero hacer llegar un saludo a toda Bolivia. Estamos pasando días complicados, con mucha incertidumbre, porque estamos viviendo una crisis múltiple. Creo que hay coincidencia en ese diagnóstico por parte de la mayoría de los analistas políticos, económicos, pero también en general de la población. Quiero hacer llegar un saludo también a Javier Flores y por supuesto a Jimena Costa. Es siempre un gusto poder compartir con ella en Diálogo en Panamericana.
Y bueno, como decía en un principio, estamos viviendo esta crisis múltiple y cuando hablamos de las elecciones, del proceso electoral y por supuesto de la incidencia que debería tener un órgano electoral sobre la población, pues obviamente no es la excepción. Hay un sinfín de problemas, por supuesto, este poder del Estado no goza de la credibilidad, de la confianza del ciudadano. Y claro, eso hace que se desordene un poco la realidad que estamos viviendo y que por supuesto como consecuencia, digamos, lógica de esta falta de credibilidad y confianza, pues obviamente también hay una crisis en los partidos políticos, ese sistema de partidos políticos que ha sido destruido durante muchos años, pero especialmente ha sido destruido precisamente por el modelo político y económico del MAS. Sabemos, y bueno, lo he dicho muchas veces, que un modelo económico y político como este, que fue instaurado desde el 2006, tiene como objetivo principal la reproducción de poder, pero por supuesto la reproducción de poder solo para ellos, no para la oposición, no le interesan las nuevas generaciones. Y claro, prueba de esto es que ninguno de los partidos políticos en este momento tiene una estructura. Los que están en este momento participando o queriendo participar en las elecciones están improvisando una estructura, pero además ninguno de estos partidos cuenta bajo sus filas con líderes departamentales y tampoco nacionales. Entonces uno de los efectos precisamente ha sido esto: el movimiento al socialismo ha sido apabullante porque ha utilizado el aparato y la coacción estatal para eliminar a los líderes, no solo en el ambiente político, digamos, en general, sino además y especialmente al interior de su mismo partido. No tienen líderes claros, la renovación les cuesta. Y por supuesto, además tenemos un movimiento al socialismo que está implosionando debido a los distintos intereses de los sectores sociales, dado que sus mismas estructuras en la actualidad, pues obviamente no otorgan confianza, legitimidad y menos credibilidad a cada uno de sus componentes. Jimena hablaba de la renovación y de ese Andrónico Rodríguez que posiblemente dicen algunos pueda unificar al movimiento al socialismo. Creo que es imposible porque decía hace un rato, las estructuras mismas del movimiento al socialismo están implosionando porque ya tiene muchos intereses. El gobierno no puede cumplir con ese clientelismo que ha cultivado durante todos estos años y claro, hay una inconformidad dentro de sus filas, pero lo más importante es que tenemos un movimiento al socialismo que se ha quedado sin ideas. Y por supuesto la figura de Andrónico Rodríguez no es renovación, probablemente sea una persona joven, pero no tiene ninguna idea de renovación, no sabe cómo solucionar los problemas del país y por supuesto va a ser muy complicado que si él tercia en las elecciones. Mi hipótesis es que de todas maneras, si el movimiento al socialismo participa en una, dos o tres ramas, no importa, con distintos carros, con distintos partidos, no va a merecer el apoyo de la población, porque la población está cansada, especialmente de la crisis económica, pero también de todo este desbarajuste que nos está mostrando la realidad boliviana, que parece no tener solución. Por lo tanto, vamos a tener que buscar nuevas alternativas. Es cierto, hay una oposición que probablemente tampoco nos da la confianza, pero habrá que esperar el mismo proceso electoral para que podamos analizar estas propuestas. Creo que todavía la población no está viendo propuestas, no está preocupada de eso, pero en campaña creo que sí, va a ser uno de los factores principales para que la población pueda decidir el apoyo mayoritario a uno o dos candidatos. De todas maneras, digamos que hasta el 18 o 19 de este mes, donde se van a presentar ya los binomios presidenciales, pues no va a haber certeza en lo absoluto. Pero de todas maneras, apenas sean inscritos, pues también va a haber otro tipo de problemas, porque sabemos además que incluso tenemos la intromisión directa del Tribunal Constitucional Plurinacional, que si bien en estos días han estado hablando de que no quieren entrometerse en las elecciones, sabemos que esto no es así.
estamos bajo una dictadura de un tribunal constitucional plurinacional que puede hacer y deshacer la realidad del país y no le interesa la institucionalidad que ha sido destruida durante todos estos años. Hay algunas definiciones que se tienen que tomar hasta el 18 o 19. Me parece que este lunes próximo la sala plena del Tribunal Electoral se va a reunir para definir, por ejemplo, la situación de algunos partidos, el FPV y PANBOL especialmente, que sabemos que han participado en elecciones anteriores y han obtenido una votación menor al 3%, por lo que deberían perder su personalidad jurídica. Pero sabemos que en este país, pues obviamente las leyes al estar escritas en papel, pues también existe borrador, y es lo que hacen en el movimiento al socialismo, así que seguramente están reflexionando al respecto. ¿Le conviene o no le conviene al movimiento al socialismo que participe FPV, PANBOL? Y si la respuesta es negativa, pues obviamente van a proceder a la inhabilitación de estos partidos. Pero no solo hay esos problemas. Jimena hablaba hace un momento de Rodrigo y de Jaime Dum, que precisamente se están peleando aparentemente por la sigla del PDC. Y esto es un poco extraño. Supuestamente el PDC está habilitado, pero sabíamos que uno de los requisitos para la habilitación como partido, como sigla del PDC, era la actualización de la directiva. Han cumplido con este paso en realidad dos alas del PDC. Nadie sabe quién es la que va a merecer la resolución afirmativa de la sala plena, pero existe una total incertidumbre porque lamentablemente el Tribunal Electoral no quiere reunirse o no quiere responder a estos partidos para terminarlos de habilitar. No es el caso solamente del PDC, sino varios, repito, no han obtenido la resolución de habilitación. Parece que van a esperar hasta último momento, seguro para convulsionar un poco las cosas, para adormecer al ciudadano con muchos de estos temas que lamentablemente llaman nuestra atención, y nos olvidamos a veces de las otras crisis que son más importantes, como la crisis económica. De todas maneras, en esta coyuntura hasta el 19 y posteriormente también, está claro que hay un riesgo de prórroga de mandato. Se habla mucho de esto, hay acciones constitucionales interpuestas, sabemos esto de la paridad del binomio presidencial, la participación de los pueblos indígenas o no, que también se supone que se va a resolver este lunes, y esto hace que exista ese temor constante de que un órgano o un órgano del Estado se puede entrometer en el otro y pues se puedan suspender las elecciones. Entonces creo que ese riesgo va a estar latente hasta el 17 de agosto en realidad, y después obviamente no sabemos qué va a pasar, porque no creo que el movimiento al socialismo acepte tan fácilmente su derrota. Creo que la derrota está cantada. Yo no creo que la población pueda apoyar a un modelo económico y político que se ha agotado, que además ha provocado crisis, y es responsabilidad exclusiva de nuestros mandantes el hecho de esta crisis económica y política. Ese es un primer riesgo que creo que va a estar latente, pero también hay un segundo riesgo que es muy importante reflexionarlo, que es el riesgo del fraude electoral. Entre estos detalles, digamos, del fraude, sabemos que ni siquiera se ha podido definir la votación en el exterior, y ahora por falta de recursos. Nuestro Estado tiene recursos para todo, bota la plata, despilfarran, la malinvierten, pero sabemos que parece que no tienen para la votación en el exterior. Ellos dicen que probablemente esto esté relacionado a la falta de dólares, pero de todas maneras es un monto muy pequeño respecto al despilfarro que ha mostrado durante todos estos años. Pero obviamente hay un riesgo grande de que no se lleve a cabo la votación en el exterior, lo cual traería conflictividad en el país, pero además múltiples denuncias sobre el fraude electoral. Nos hemos enterado por las redes. Algo que ya sabíamos, por ejemplo, ¿no? El hecho de que muchos de los difuntos no cuentan con un certificado de defunción y que obviamente siguen inscritos en el padrón electoral. Este problema ha sido recurrente durante todos estos años y lamentablemente no se quiere optar por una limpieza del padrón.
Pero además también en las redes nos hemos enterado de muchas personas que estaban en el exterior, que no vinieron a Bolivia durante todos estos años, pero que de todas maneras figuran en el padrón electoral. Entonces es claro que hay que hacer algo al respecto, no basta con pensar solamente en un control electoral, son múltiples los problemas, hay una desinstitucionalización total y por supuesto una credibilidad nula. Lo triste y lo grave en este caso es que lamentablemente ningún candidato presidencial y ningún partido político como tal está hablando de este tema, está proponiendo o está exigiendo al Tribunal Supremo Electoral que tomen cartas en el asunto. Como decía Jimena, mi persona representa una alternativa, una propuesta para limpiar el padrón electoral, pero lamentablemente hemos recibido una respuesta que no dice nada por parte del Tribunal Supremo Electoral. Pero repito, lo reprochable en este caso es que los partidos políticos y los candidatos presidenciales tampoco toman este tema con seriedad. Y ese es un riesgo que puede traer también conflictividad en el país, porque si claramente los resultados no se ajustan a la realidad ya en agosto de este año, pues obviamente podría traer también una convulsión parecida a la del 2019. Creo que ambos lados y el sistema político en general de Bolivia está jugando con fuego y obviamente están probando la resistencia y la tolerancia del electorado. Lamentablemente se está, repito, jugando con fuego y bueno, esperemos de todas maneras que en los próximos días haya pronunciamientos para tratar de solucionar estos temas que son álgidos y que preocupan a la población en general. Lamentablemente, pues la democracia sabemos que ha sido perforada desde muchas instancias, pero esperemos, repito, que podamos llevar a cabo unas elecciones más o menos limpias, que se respeten los resultados y por supuesto que haya una participación masiva de la sociedad que sin duda quiere cambio. Están cansados de este modelo, no van a permitir que el movimiento al socialismo vuelva al gobierno, porque lamentablemente han sido muy irresponsables, han tomado malas medidas, han provocado esta crisis múltiple en el país y bueno, habrá que esperar que simplemente la oposición se fortalezca para que sean realmente una respuesta a todos los problemas que está viviendo la sociedad boliviana en su conjunto. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Joshua Bellot. Ahora le damos la palabra a don Javier Flores para que pueda dar cuenta también de este primer punto del programa. Adelante, bienvenido. Muy buenas tardes, Panamericana. Un saludo fraternal también a Jimena Costa, Joshua Bellot y José Luis. En este primer punto yo quisiera empezar diciendo de que nuestras elecciones están absolutamente garantizadas, ¿no? Por lo menos por lo que vemos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo en reiteradas oportunidades ha manifestado que se está haciendo los esfuerzos, se tiene asignados los recursos. Vemos que un poco el Parlamento no le está jugando bien a Bolivia, no al Poder Ejecutivo. Sin embargo, esperamos de que lo más antes posible se pueda autorizar el desembolso de los recursos para que las elecciones no tengan absoluto problema. Lo que sí es llamativo es de que cuando hablamos de elecciones tenemos que saber de que el Tribunal Electoral lo que hace es convocar a elecciones y lo que entiende el Tribunal y el Estado y además la ciudadanía es de que está buscando propuestas alternativas al modelo económico o al gobierno de ya casi 20 años del MAS. Pero es llamativo, cuando menos, de que Doria, Tuto, Manfred, Chi, Rodrigo Paz y Dum, que aparece interesante, pero ninguno tenga una propuesta a más de decir que van a reducir el gasto fiscal. Ahí se centra lo que aparentemente para ellos es interesante, para ellos es una matemática simple, descuidando o no entendiendo que la economía es una ciencia social, digamos prima hermana de la ciencia política. En esa línea, cuando hablamos no más de reducir el gasto fiscal,
estamos poniendo un escenario de, digamos, dejar en la calle, presumo que para que tenga efecto serán 300.000 personas, y cuando hablamos de 300.000 personas que estarían en la calle, estamos hablando de familias, que esa puesta en la calle de estos ciudadanos o trabajadores, lo que nos mostraría es definitivamente que el consumo interno se achicaría de una manera absolutamente clara. Es decir, ciudadanos que no le van a consumir a la señora que está vendiendo un refresco, al que vende dulces, al que vende calzados, al que vende pantalones y cualquier artículo o servicio que requieran estos ciudadanos, porque estarían nada más y nada menos en la calle. Pero lo paradójico y lo sorprendente es cómo es posible que un candidato a presidente le diga: si yo soy presidente, te voy a echar a la calle, porque quiero reducir el gasto fiscal. Entonces no están entendiendo a la sociedad. Eso es lo claro. No le entienden, no tienen capacidad de entender de que esos 300.000 ciudadanos viven el día a día, tienen pensamiento propio y por supuesto también tienen aspiraciones. Entonces, si vamos en esa línea, el modelo económico del MAS es por supuesto pues la estrella absoluta, porque este modelo económico, ¿qué le permite? Primero, ser un modelo económico, y yo llamo, que tiene que ver con todos, es amigable con la gente. Este modelo económico es para la gente. ¿Qué recibe la gente? Uno se pregunta. Buen salario. ¿Qué recibe la gente? Salario aproximadamente hasta ahora de unos casi $400, lo que era 50 antes. ¿Qué recibe la gente? Redistribución de la riqueza. Al MAS, en mi concepto, lo que le interesa es que la gente viva bien. No le interesa el mero balanza comercial y que sea positiva, o que finalmente el Estado tenga muchos recursos. Le interesa que la gente esté bien. Y en esos casi 20 años hemos visto que la gente le ha ido bien. Mucha gente ha terminado comprándose su vehículo, jóvenes profesionales, muchos una casita, por supuesto, a crédito. Y a diferencia de los años anteriores del neoliberalismo, tenemos un modelo económico efectivamente real y que ha permitido que la ciudadanía tenga buenas condiciones. Ahora bien, cuando entramos ya a una dinámica, y me gusta la posición que la politóloga Jimena Costas nos menciona, ¿no? Cacho. Esa es la dinámica y la musculatura de la derecha boliviana. Resolver al candidato vía cacho. Verdaderamente sorprendente por un lado, pero a eso llegan, porque sería lindo que digan: tú habla más bonito, tiene mayor elocuencia, tiene un mejor producto, y pasa Mora, no, digamos. Pero como son más de lo mismo, no tienen ninguna idea, sería la suerte la que determine quién es presidente de Bolivia, lo que me parece cuando menos llamativo, porque, bueno, ni tanto, porque la derecha no tiene más que para esa musculatura. Y el tema del fraude, ¿no? El fraude. Ha sonado muy poco en esta elección hablar de fraude. Y uno se pregunta por qué. Porque aparentemente en los años anteriores o en las elecciones anteriores no había ninguna posibilidad de que la derecha pueda tener opción de ganar elecciones. Entonces calzaba la idea de fraude porque sabían que iban a perder e inmediatamente iba a ser activada el tema del fraude o la denuncia del fraude. Ahora, aparentemente, yo dudo mucho, pero algunos dicen que Doria, Tuto podrían tener opción. Yo creo que no tienen ninguna opción con el porcentaje de encuestas que tienen hasta ahora. Y por supuesto con la debilidad, y esto sí es gravísimo, de proponerle algo nuevo a la política boliviana. Entonces estamos hablando definitivamente de alternativas que no tienen que ver nada con resolver los problemas y la situación que vivimos en nuestro país. Cuando hablamos exactamente de las condiciones de cómo estamos manejando, el MAS, aparentemente para la oposición boliviana, es la alternativa de cómo resuelven los problemas. Es decir, todos los candidatos, los habían mencionado hace un momento, Doria Medina, Tuto, Manfred, Chi, dicen: es el momento de ganarle al MAS. Y uno se pregunta, ¿eso es una propuesta política, ganarle al MAS? Y la ciudadanía, por supuesto, dice, me da la impresión de que no conocen de política
o finalmente la intencionalidad de solo darle al MAS no constituye una propuesta alternativa que pueda definitivamente cambiar el país. Ahora, cuando entramos ya a temas como los fantasmas del fraude, entramos a temas de Claure y sus propuestas, vamos a Tuto y sus propuestas, nos damos cuenta que, por ejemplo, han dejado de lado los políticos en esta contienda electoral el ver la estructura como tal. O sea, ¿qué piensa ideológicamente su partido? Y lo ves a Tuto con un partido de extrema izquierda planteando ofertas de extrema derecha, vayamos a decir. O le ves al PDC disputando a Rodrigo Paz y Jaime Dum, una sigla que por supuesto ellos entienden que podría llevarles a una posibilidad de triunfo. Entonces entiendo que definitivamente en este momento lo que la ciudadanía no está logrando entender y saber para qué quieren elecciones. Y entonces ahí la respuesta viene a ser de qué es lo que van a elegir los ciudadanos al final seguramente en esta contienda electoral. Yo veo de dos formas que están, creo, claramente planteadas. La una, defender el proceso que vivimos, el modelo económico, que además hay que resaltarlo esto, es un modelo económico creado, elaborado por el presidente Arce actualmente y además con la colaboración de un ingeniero Villegas, un potosino como yo, fallecido. Entonces, cuando tienes una propuesta que ha logrado que la gente viva bien, tendrías que proponerle otra alternativa diferente o mejor a la ciudadanía. Pero ¿qué le están proponiendo en el fondo? Le están diciendo que van a privatizar las empresas públicas. Y uno parece bonito cuando dice, no, hay que cerrarlas o privatizarlas, o hay que deshacerse de las empresas públicas. Pero yo quiero poner énfasis en una por potosino, y para que esto quede siempre como que es grabado, que emitimos este programa y la gente entiende así. Hace poco la fábrica en este caso de botellas de vidrio, le ha vendido a una empresa cervecera cerca de 4.000 millones de bolivianos en envases. No es gran cosa, pero sí se nota que la empresa tiene un buen movimiento. ¿Y para qué le compra? Para tener la posibilidad de exportar cerveza y obviamente que toda crisis, en este caso del dólar, genera oportunidades. Y vemos que las empresas en este momento, las bolivianas, tendrían, las privadas me refiero, capacidad exportadora por un lado, porque los precios son absolutamente convenientes para llevar a Perú o por supuesto a la Argentina, por un lado, pero también el consumo interno se ha elevado sustancialmente porque no tienes el fantasma del contrabando. Entonces ver que definitivamente nuestra empresa privada, amparada en estos momentos, pero además incentivada por un banco de desarrollo productivo que puede ejercitar créditos para estos sectores, por supuesto que dice muy bien de un Estado que hasta ahora tiene esas características. Muy bien, le agradecemos a don Javier Flores dando cuenta de este primer punto del programa. Vamos a realizar una segunda ronda para realizar algunas puntualizaciones, apuntes y algunas ideas que seguramente han quedado sueltas. Empezamos con usted y les rogamos a nuestros invitados brevedad, bastante cortos en esta parte, por favor. Empezamos con usted, la politóloga Jimena Costa. Adelante. Gracias, José Luis. Lo primero que me obliga, Javier, a hacer es a explicar mejor mi idea del cacho. Tenemos una cultura política profusamente caudillista y hemos llegado a un punto en que parece que lo central es elegir al nuevo caudillo, y hace mucho tiempo, y sobre todo las nuevas generaciones, han dejado de lado esa visión. El primer beneficiario ha sido Luis Arce, porque él ha ganado la elección, no porque tenga un liderazgo en el MAS, no porque tenga el apoyo interno, era el delfín de Evo Morales. Ha ganado por la sigla, ha ganado porque toda la gente de ese partido
lo apoyó porque Evo Morales lo puso en una lista de candidatos. Él no tenía ningún liderazgo interno, era conocido como el tecnócrata, digamos, dentro del masismo, ¿no? Pero la primera muestra de que la gente ya no quiere caudillos es el resultado de la votación de Arce, ¿no? Los caudillos y los yuncus, aquí tenemos un ejemplo de ello, le han hecho mucho daño a la política boliviana siempre, ¿no? Los caudillos y los yuncus acaban haciendo crecer el ego de algunos ciudadanos que luego se creen superior al resto de los simples mortales, creen que bajan del Olimpo y quieren quedarse en el poder porque piensan que no pueden ser sustituidos por nadie. Hemos llegado al punto de un Evo Morales, y Álvaro García decía: el sol se va a esconder y la luna se va a escapar, y todo va a ser tristeza para nosotros si Evo no sigue en el poder. Recuerden ese discurso. ¿Por qué? Porque se endiosa a los caudillos. Por suerte, las nuevas generaciones piensan diferente. Son generaciones de la democracia, pues ya van 40 años continuos, ¿no? Entonces, la gente no va a votar ahora mirando la foto en la papeleta. Lo que busca es soluciones a los problemas estructurales que hoy enfrenta el país y que el MAS no resolvió. Antes de que entre el MAS al poder, seguía el problema de la justicia, la ausencia de una justicia confiable, la redistribución de ingresos, el tema de salud, de educación. Es más, varios de ellos han empeorado con los 20 años de masismo. Entonces, lo que la gente espera es una nueva propuesta. Y no importa quién sea el portador de la propuesta. No hay una preferencia que diga queremos que sea hombre, no, queremos que sea mujer, queremos que sea indígena, no, que sea mestizo. No es así. La gente lo que espera es una propuesta que permita resolver los problemas estructurales que hoy tiene el país. Y por eso digo que para mí no tiene ninguna importancia, como lo decía cuando estaban construyendo la unidad, no importa si va Tuto o Samuel, cualquiera de los dos tiene que impulsar la misma agenda. El tema aquí no es voto a la persona, sino a la propuesta y al equipo que lo respalda, si tienen. Y en el caso de Dun y de Rodrigo Paz digo exactamente lo mismo. A mí, en lo personal, no me importa cuál encabeza, porque no estamos votando o votaríamos por ellos porque sean grandiosos personajes de Marvel, superhéroes que nos salven del masismo, no, sino sencillamente porque traen renovación, y si abandonaran las prácticas de siempre que ha tenido el sistema de partidos, probablemente realmente calzarían en una renovación que seduzca al país para votar por ellos. Ya se sabe que la gran mayoría no quiere más al movimiento al socialismo. Creo que en lugar de criticar a la oposición, Javier debería agradecerle, pero hincado debía agradecerle a la oposición. Porque si no fueran las deficiencias de la oposición, claramente el MAS no estaría en el poder. Hace tiempo ya, porque antes tenían su liderazgo, que ahora resultó un desastre, ¿no? Evo Morales. Tenían una propuesta alternativa, ganaron el año 2005 con una nueva propuesta al país. Y sin embargo llegaron a hacer lo mismo, a repetir las mismas prácticas, la corrupción, y encima le añadieron cosas como la pedofilia, ¿no? Pero ese partido que ofreció renovación y acabó haciendo lo mismo ha perdido el apoyo, porque la gente no está harta de las siglas solamente del MNR, de ADN o de NFR, sino de las prácticas. Entonces, insisto, a mí no me hace diferencia si sale Dum o si sale Paz a la cabeza. Lo que importa es que cualquiera de ellos impulse una misma agenda democrática que garantice derechos humanos, y por favor, sin yuncus. Nos hacen mucho daño, acaban siendo los yuncus los que deciden el destino de la patria, mientras los otros están barnizando sus laureles y sus egos. Entonces, querer descalificar mi mención del cacho me parece
innecesario, porque voy a insistir que creo yo que ya no queremos caudillos, queremos propuestas y por tanto no importa cómo decidan quién encabece la fórmula. Si le incomoda el cacho, que lo hagan así con papelitos como hemos hecho para hablar en la radio, con 2 papelitos, uno que diga 1 y el otro que diga 2, uno que diga presidente y el otro que diga vicepresidente y listo. Yo lo haría con cacho porque a mí me gusta jugar cacho. Y más de una vez he hecho dormida. De haces les cuento, no jueguen cacho conmigo. Pero no me voy a desdecir, aunque usted trate de manipular lo que yo he dicho. Javier, primera vez que estoy con usted y me parece que era innecesario. Más bien yo le voy a sugerir que puede ser guionista de Pixar para los próximos cuentos de Disney, porque se ha inventado un cuento de la estrella del modelo económico, cuando a donde nos ha traído es una situación nefasta de crisis. El supuesto modelo parecía funcionar cuando había bonanza por precios internacionales y por el gas que descubrieron los partidos que gobernaron antes del MAS y por los gasoductos que construyeron los partidos antes del MAS y por los contratos de venta a Brasil o Argentina que gestaron los partidos antes del MAS. Entonces, parecía que hasta habían sacado a mucha gente de la pobreza. El resultado que vemos a los 20 años, que es el ciclo en la política boliviana, es mayor pobreza. Es un nivel de educación que está, creo, peor que el de Haití cuando se hacen evaluaciones internacionales. Es un sistema de salud que no ha mejorado ni ha superado ninguno de los problemas estructurales que se han detectado claramente en la pandemia. Seguimos siendo exportadores de materias primas. Es decir, no ha cambiado nada más que el nombre de la sigla en el poder. Rotación de élites, no de prácticas. Así que les sugiero un correito a Pixar. Muchas gracias a Jimena Costa. Le damos la palabra ahora a Joshua Bellot para que también pueda dar cuenta de esta parte del programa para ir cerrando algunas ideas. Adelante. Gracias, José Luis. Sí, me causó mucha gracia el comentario de Javier respecto a lo del cacho. Me adhiero a las palabras de Jimena, pero adicionalmente yo quiero dejar bien establecido que cualquiera que sea el candidato de la oposición es superior en todos los sentidos a cualquier candidato del MAS. Y no quiero atacar a las personas, ¿no? El problema es que el MAS es un títere del socialismo internacional. Por eso todo lo que hacen es sobreideologizado. No importa la gente, no importa la economía, no importa las instituciones. Ellos cumplen el mandato de Venezuela y Cuba. No tienen ningún tipo de decisión. Ese es el peligro real en Bolivia. Por eso todos coinciden en que estamos camino a Venezuela y Cuba. Pero, pues, obviamente, para sentirlo hay que vivirlo. Qué triste sería que no nos demos cuenta que eso está ocurriendo en el país y de aquí a 1 año o 2 ya estemos igual o peor que Venezuela y Cuba, o como decía Jimena también, en educación peor que Haití. Estas son realidades que las debemos poner en discusión bajo la mesa. Pero yo creo que todos los bolivianos se han dado cuenta, obviamente, de que esta realidad es esta que estamos describiendo, de que no necesitamos ganarle al MAS, porque el MAS solo representa ese socialismo. Necesitamos cambiar el modelo, ¿no? El modelo económico y político impuesto por el MAS, dado que son, repito, títeres del socialismo internacional. Entonces lo que debemos desterrar de Bolivia es el socialismo, porque eso es lo que ha hecho daño con un Estado gigantesco. Javier nos decía que el creador del modelo es el presidente actual y Villegas, no sé. Eso es un absurdo. Estos modelos han sido instituidos en muchos países exactamente de la misma forma y en todos esos países han fracasado y en todos esos países han dejado una crisis económica, empobrecimiento de la mayoría de la gente. Así que la receta cubana y venezolana ya está probada, cimentada, absolutamente en muchos casos a través de la historia. No hay ninguna sorpresa. Pero lamentablemente vemos un movimiento al socialismo que se empecina con un modelo de este tipo y se empecina por destruir el país. Yo he dicho en varias ocasiones
que si dejamos que el movimiento al socialismo vuelva, bueno, el pueblo boliviano estará cavando su propia tumba, será responsabilidad de cada uno de nosotros, pero sin duda no va a haber quien detenga esta crisis económica, social y política en el país. Entonces estamos viviendo obviamente un gran riesgo, porque ni siquiera las elecciones están garantizadas. También nos decía Javier, están garantizadas, que el Ejecutivo se preocupa. Mentira, el Ejecutivo se preocupa por sus propios intereses, y si él quiere boicotear las elecciones, lo hace mañana y punto, y nos quedamos sin elecciones. Es así de fácil, o son así de fáciles las decisiones políticas que toman los del movimiento al socialismo bajo instrucción de los cubanos o de los venezolanos. Y claro, me sorprendió muchísimo más, Javier, cuando decías de un modelo económico amigable con la gente. El MAS y su modelo económico no piensan en la gente y no piensan en la economía. Esto es realmente un desastre y lo estamos viviendo hoy en día. Voy a dar un ejemplito así muy rapidito para que nos demos cuenta a ver si el movimiento al socialismo piensa o no en la gente. He hecho varias veces esta comparación entre el Producto Interno Bruto, o sea, la riqueza, la producción en el país, la generación de empleo, todo eso implica el Producto Interno Bruto, comparando el 2010 y el 2023. El 2010 teníamos casi 20.000 millones de dólares en Producto Interno Bruto, y para el 2023 hemos sobrepasado o casi llegado a los 45.000 millones de dólares. Esto es un incremento del 126%. ¡Wow! Es un súper incremento. Y en esto se apoyan en el discurso gubernamental todos los masistas, ¿no? Para defender su modelo, obviamente. Pero en realidad, cuando uno ve el Producto Interno Bruto, en realidad es la composición del precio y la cantidad. Yo puedo producir 2 naranjas y que valgan a 1 boliviano cada uno, y el PIB sería 2 bolivianos. Pero puede que siga produciendo las mismas 2 naranjas, pero el precio ya sea de 2 o 3 bolivianos, y el PIB aumenta, pues, ¿no? Pero en términos reales seguimos comiendo las 2 naranjas que producimos. Y eso es lo que ha ocurrido en el país. Entonces, cuando vemos el Producto Interno Bruto real, ese es precisamente el nombre, nos damos cuenta que de esos 20.000 millones de dólares del 2010, hemos crecido solamente a 30.000 millones de dólares para el 2023. Y eso es un incremento solo del 56%. Cuando restamos esos 2 incrementos del PIB nominal, así se llama en economía, menos el PIB real, resulta que esa resta alcanza el 70%. Hemos vivido durante todos estos años una inflación del 70%, lo cual quiere decir que el poder adquisitivo de nuestros ingresos, de nuestros salarios, se ha ido deteriorando a toda velocidad. Y para esto acudo a una estadística más, la remuneración media real, nuestros ingresos en términos de poder adquisitivo, ¿cuánto han incrementado en todo este tiempo? Y resulta que han incrementado solo en 18%. Si yo resto ese 70% de inflación menos el 18% de la remuneración de nuestros ingresos y nuestros salarios, resulta que hemos perdido el 50% del poder adquisitivo. Y solo es hasta el 2023. Se ha acelerado este último 2024 y es en estos meses del 2025. Pero entonces lo que yo compro hoy con mi ingreso, con mi salario, es la mitad de lo que compraba el 2010. Por eso hay crisis en este momento. Porque paulatinamente y suavemente este modelo económico que dice Javier que es amigable con la gente, nos ha dejado sin ingresos, sin capacidad de compra. El problema es que como era paulatino y suave, no nos hemos enterado y pues obviamente ahora que suben los precios, ya no nos alcanza para nada el salario. Ese es el modelo amigable con la gente, según Javier y según obviamente muchos masistas, que no solo ha destruido el ingreso de las personas, sino también ha hecho que cierren varias empresas, porque tenían que competir con importaciones baratas. Y prueba de esto es que las SRL, con esto termino José Luis, que las empresas SRL, que son las empresas medianas que dan más o menos empleo a cierta cantidad de gente, el 2010 significaba el 29% del total de las empresas y en la actualidad es menos del 20%. Y las empresas sociedades anónimas, que son un poquito más grandes, eran el 2% del total de las empresas y ahora son el 1%. Entonces miren, este modelo amigable con la gente ha destruido el empleo, ha destruido la empresa y por supuesto nos ha dejado sin ingreso real, sin capacidad de compra a todos los bolivianos. Conclusión, nos ha empobrecido a todos y ha destruido completamente la economía del país.
Y decir que es un modelo amigable con la gente, Dios mío, bueno, no sé cómo describirlo. Gracias. Muchas gracias a Joshua Bellot. ¿Qué dice Javier Flores para finalizar este primer punto del programa? Adelante. Sí, yo sostengo lo que he dicho, pero además quiero también, un poco con la misma ironía de que se me ha planteado de hacer guión o guionista, los que sabemos de academia, ¿será posible de que en la universidad donde uno es docente de ciencia política y le pregunten en el examen cómo se eligen candidatos en el mundo, en Latinoamérica, en Bolivia, y que una docente deba decir, pues, con cacho? Es decir, es verdaderamente sorprendente. Y claro, lo hago con mucho respeto, pero yo hubiese preferido que la licenciada Costas o doctora Jimena preferiblemente hubiera reconocido su lapsus antes de intentar justificar que se eligen candidatos vía cacho. Verdaderamente llamativo. Claro, yo sostengo que es un modelo económico amigable, sí, pero además redistribuidor. Porque hay que ser serios en el análisis, y seguramente en el segundo punto que se habla del salario, intentaremos ver más el tema profundamente económico para ver con cifras quién tiene la verdad, y obviamente el que escucha Panamericana dirá al final quién tiene la razón. Y cuando hablo de redistribuidor y le preguntamos al empresario privado qué beneficios ha tenido en el modelo, por supuesto que las empresas establecidas en Bolivia por lo menos han crecido 10 veces más en su patrimonio en todo el gobierno del MAS. 10 veces más, y eso me sujeto a las pruebas. 10 veces más, no en sus utilidades, en sus patrimonios de cada empresa. Porque además yo vengo del sector privado y conozco perfectamente cómo se maneja ese tema. Segundo, al generar el modelo económico empleo, hemos reducido significativamente la pobreza, o el modelo ha reducido la pobreza. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con salud, a diferencia de las propuestas privatizadoras que pretenden que la salud sea privada, mucha gente con dificultades sí, pero tiene salud, como es el caso mío, que voy a la caja, al seguro para cualquier atención médica, donde sí evidentemente se hace una fila, pero al final es atendido. Y además yo sostengo que gobernar en las condiciones que lo hace el presidente Arce, por supuesto que hay que, para mí, si somos sinceros, es bien difícil tener un gobierno ahora con el bloqueo parlamentario. Y todos los que estudian ciencia política y otros saben que el Parlamento es un eje fundamental para generar política pública, pero cuando tienes un Parlamento bloqueador, que ahora nomás tenemos casi bloqueados 2.000 millones de dólares en el Parlamento, con el objetivo de hacer creer a la gente de que este gobierno es malo, fue malo y nunca tuvo nada que ofrecer al país. Sin embargo, yo creo que en el ámbito ya de reconocer algunos temas, para mí el gran problema de que se atraviesa en este momento es no haber hechole caso a los ministros de ese tiempo, me refiero a Evo Morales, cuando debió explorar mayores veces y lograr mayor cantidad de gas para poder exportar. No lo hizo, y eso provocó que en este momento tengamos problemas con nuestros ingresos a nuestro país a través de dólares. Sin embargo, yo estoy absolutamente seguro que si se hubiera seguido con la política de lograr explorar en el 2014, por supuesto que no hubiésemos tenido 14.000 millones de dólares en el Banco Central. Yo calculo que pueden haber sido 30.000 millones en este momento, si es que no se descuidaba la exploración que debió hacer Morales en su momento, y que también sabemos que privilegió el obrismo, hacer obras sin son ni ton, y de los 14.000 millones dejándole, en este caso, a Arce, casi con 7.000 millones, que eran insuficientes, pero pese a esos 7.000 millones, Arce habría perforado pozos y encontrado el Mayaya, que es uno de los pozos, o los 10 pozos más grandes del mundo. Muy bien, muchas gracias, le damos a Javier Flores. Vamos a irnos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con los efectos
de los anuncios del presidente Luis Arce el pasado 1 de mayo a propósito del Día Internacional del Trabajo, y sobre todo haciendo referencia a lo que supone el incremento salarial, cuáles serán los efectos. Ya hubo muchas reacciones a propósito de los porcentajes que se han dado a conocer. Empezamos con usted, señora Jimena Costa, en este segundo punto del programa. Gracias, José Luis. Obviamente voy a tomarme unos minutos para cerrar el tema anterior. Ya lo ha mencionado Joshua Bellot. Hay una franquicia castrochavista, le llamaba el Juan Claudio Lechín. Un modelito que se aplica cuando hay conflicto, que se aplica cuando se desgasta mucho el presidente, hay intento de magnicidio, intento de golpe, cuando hay conflictos, dividir el movimiento, cooptar a los dirigentes. ¿Saben qué? Es una especie de menú, una fórmula para cada cosa que tienen los cubanos, hasta yo diría que la han debido patentar para tratar de manipular sobre todo a la población. En este caso, y esto me ha pasado muchas veces aquí en la radio con los voceros del MAS, que es descalifica al mensajero, porque no puedes discutir con el mensaje. Como no hay argumentos que les permitan cuestionar las ideas que se plantean, el objetivo es descalificar al mensajero. En este caso me descalifica como docente universitario. No voy a entrar a responder porque este no es un tema personal. Lo que yo quiero es, y nuevamente me ratifico, y les hablo a Jaime Dum y a Rodrigo Paz y a todas las demás personas y candidatos que estaban tratando de construir la unidad, dejando fuera a Samuel y a Tuto y por supuesto a Manfred y a Chi, que no son de la oposición, ¿no? Les hablo a ellos dos y les digo, siéntense y faciliten la construcción de una unidad con Renovación. No repliquen las prácticas de siempre de los anteriores, porque la verdad es que la ciudadanía que cree en la democracia y que se ha dado cuenta lo que en realidad implicaba no solo el modelo socialista, sino además con una práctica populista, Joshua. El socialismo en sí mismo es un estado obeso que no resuelve los problemas del país, empobrece a la sociedad. Pero en este caso, además de propuesta socialista, es un modelo populista. Le dicen a la gente lo que quiere escuchar para luego vivir como reyes con los recursos públicos, hacerse museos, comprar aviones, pasar la bomba, dejar que los hijos hagan también sus gestiones y sus buenos negocios y luego empobrecer al país. Entonces, no sigan compitiendo entre ustedes, muy mala idea, resuélvanlo con cacho, con papelitos, con fútbol, con lo que quieran. Eso es lo que les digo a los candidatos. Ya veré yo, lo invitaré de oyente a que vea lo que les digo a los estudiantes en aula. Yendo al tema específico hay que verlo desde dos ángulos. Lo primero, que estamos en un momento electoral. El presidente no puede no cumplir con las expectativas, especialmente de los funcionarios públicos. El hecho de que hayan más de 500,000 de funcionarios públicos, se habla de alrededor de 600,000, y que van a votar pues por quien les dé empleo y además al menos 1 o 2 en sus familias. Estamos hablando de más de 1,5 millones de votos que asegura el MAS controlando el aparato del Estado. Por supuesto que tiene que tener contenta a esa población y le va a dar incremento salarial, porque la gran mayoría de la población, más del 85%, de acuerdo al informe del 2013 que decía que en realidad 84.7% de la población económicamente activa corresponde al sector informal. En el sector informal no le llega el incremento salarial que determine el Estado, sino lo que determinan los empleadores. No le llega el salario mínimo vital, sino lo que determinan los empleadores, y ni siquiera pueden quejarse
al Ministerio de Trabajo, pues no tienen ni un contrato, ¿no es cierto? En el sector informal no se aplican estas medidas, pero sí van a ir a los empleados públicos. Por eso se han aprobado los incrementos al salario mínimo y al básico, ¿no? Esa es la razón. ¿Qué va a producir esto? Mantener lealtades de los funcionarios públicos probablemente. Incrementar el apoyo, tengo enormes dudas, porque la gran mayoría sabe que el 7% no significa absolutamente nada cuando los precios se han incrementado en algunos casos arriba del 50%. Voy a poner un ejemplo elemental que todo el mundo acaba comprándose, es un Nescafé en el país, sino Eco, pero Eco también ya ha duplicado el precio, la latita de Eco, el café de cebada que mucha gente ya compraba porque no le alcanzaba para el Nescafé. Pero el Nescafé costaba entre 32 y 35 bolivianos en cualquier lugar, probablemente hasta 30 en algunas zonas. Y ahora está en más de 60 bolivianos, 62, 67. No te puedo creer, se ve que me dura harto un frasco, porque la última vez que he comprado era como en 65 bolivianos, lo que la anterior compré en 34, es más o menos eso, es más del doble, y el 7% no va a resolver nada. Si el incremento salarial es del 7% y el pan sube de 50 centavos a $1, no significa nada. Entonces estoy diciendo, por una parte es una medida electoral para mantener las lealtades de los empleados del sector formal como los empleados públicos, y por otro lado no les resuelve nada ese 7% a esos empleados públicos. El efecto negativo: esos empresarios privados que se van a ver obligados, los pocos que son formales, a hacer ese incremento salarial, van a tener que prescindir de varios de sus empleados. Cada vez crece el desempleo, cada vez hay menor oferta de empleos, y es un costo tremendo. Quienes más empleo generan en la economía son las pequeñas y las medianas empresas, no son las grandes empresas, pero de cualquier manera esto de ninguna manera contribuye a mejorar la situación, le genera una presión al sector privado, pero también al sector público. Si averiguemos nomás, pues en el servicio exterior no les pagan sueldo cada mes, tardan en pagarles, y aquí mismo funcionarios públicos de diferentes unidades, yo tengo más de una docena de estudiantes que son empleados públicos en diferentes lugares, y les pagan de a quincena y les pagan a partir del 6, 7 en algunos casos. Entonces, también va a estar con presión el gobierno para poder cumplir con esa decisión, y eso le va a producir, obviamente, mayor desgaste. No hay una racionalidad detrás de estas decisiones, hay interés político electoral. Estamos en una situación de recesión, en una situación de crisis económica, no hay recursos suficientes para la importación de gasolina y diésel, no hay dólares en la economía, y la decisión ha sido incrementar, aunque sea un poquito, el presupuesto general para esta gestión y ahora el incremento salarial. Ni quiero hacer comentarios sobre Huarachi, nos hemos adelantado con Huarachi hace algunas semanas, pero otro yunque del poder al servicio de quienes toman decisiones y no del pueblo boliviano. Esto va a profundizar la crisis económica. Lo único que va a hacer la medida que se acaba de tomar de incremento salarial es profundizar la crisis económica. Lo va a decir con mayor detalle, aunque sea técnico y más difícil de entender, nuestro amigo Joshua, pero esta decisión va a ser adversa para el conjunto de la economía. Muy bien, muchas gracias a Jimena Costa. ¿Qué dice Joshua Bellot en este segundo punto del programa? Adelante. Gracias. A ver, obviamente todos estamos preocupados en esta coyuntura. Probablemente algunos estén felices con el incremento salarial, pero los que sabemos un poquito de economía nos preocupamos 3 veces más, porque sabemos que lamentablemente el gobierno está queriendo todavía destruir aún más la economía del país.
Y obviamente esto merece una explicación. Sin embargo, yo quería desvirtuar rápidamente lo que nos decía Javier inicialmente respecto al modelo económico y todo esto, y dos cosas que me resultan súper extrañas, ¿no? Por suerte la gente ya no les cree. Primero, siempre intentan separar el modelo económico entre el gobierno de Evo y Arce, cuando Arce era el ministro de Economía. Por Dios, ya nadie les cree eso. No, que es culpa de Evo, claro, pero yo era ministro de Economía, seguramente yo no decidía nada, básicamente nos dicen eso. Así que este es un argumento jalado de los pelos que ya nadie les cree. Después casi me desmayo cuando Javier decía que el modelo genera empleo. Eso sí es terrible, ¿no? El 2005 la población informal alcanzaba el 64%. En la actualidad podría estar superando el 85%. Ahora, claro, es cierto, para el gobierno hasta la informalidad es empleo. No le interesa el empleo digno. Por eso decía, no le interesa a la gente. Este modelo ha destruido el empleo y, por supuesto, la producción y la generación de valor. Por eso se han cerrado empresas. Por eso, hace un momento, con cifras, obviamente oficiales, he demostrado de que más bien se ha destruido el empleo. Y en realidad la política salarial del gobierno es la que ha contribuido a la destrucción del empleo durante todos estos años. Ellos se dicen amigos de los pobres, amigos de los trabajadores, pero en realidad son todo lo contrario. Hace un momento demostraba cómo ha ido declinando nuestro poder adquisitivo a lo largo de los años, y por supuesto hoy en día con una inflación del tamaño de la que tenemos en este momento, pues claro, ya mucha gente no tiene que comer, y eso debe quedar claro. Hay familias enteras que ya no pueden comprar lo mismo que antes, están pasando hambre porque realmente sus ingresos no les alcanza. Entonces, la conclusión es que hemos vivido un engaño, hemos vivido una farsa, hemos vivido una estafa durante todos estos años, porque claro, nos han hecho creer que, por ejemplo, la receta de la redistribución de riqueza era mágica, cuando en realidad, precisamente eso ha justificado que el Estado crezca a toda velocidad, que empieza a gastar muchísimo del dinero de todos los bolivianos, despilfarre, se roben estos recursos, los malinviertan. Y estas son las consecuencias, la crisis económica actual. Prueba de este engaño, por ejemplo, es precisamente el salario mínimo. Ahora el salario mínimo está en 2.750 bolivianos. Vayan a la calle, vayan a un restaurante pequeño, mediano, y pregunten a cuánto está el salario mínimo, especialmente de mujeres y jóvenes, que son las poblaciones más vulnerables. Ese salario mínimo está en 1.500 bolivianos. Y anteayer, un alumno me decía que le estaban pagando 1.200 bolivianos. Entonces, para el discurso bonito, en el papel y en el decreto bonito, pero en la realidad, una realidad, o digamos, todo lo contrario. Y miren, el salario mínimo el 2010 era de 680 bolivianos. Este también es discurso gubernamental. 680 bolivianos. Y en la actualidad, 2.750 bolivianos. Un incremento del 304%. Entonces, orgullosos van a oír a los masistas hablar de este tema, ¿no? Pero hace un rato yo dije que la remuneración media real había aumentado en este tiempo, precisamente, solo al 18%. Digamos hasta el 2025, el 20%. Y eso, en realidad creo que ha disminuido. Y miren, aquí hago un apunte adicional, un entre paréntesis. El otro día que precisamente tenía entrevista de estos temas, fui al INE, o entré a la página web del INE para bajar los datos de la remuneración media real. ¿Qué creen? Lo han hecho volar todo. No hay estadísticas de la remuneración media real, porque claro, ya sabían que iban a incrementar el salario mínimo y iba a ser un desastre que publiquen la del 2024. Los demás son como los niños chiquitos, ¿no? Mi hijito puede destruir un juguetito o algo así de la casa, y lo que hace es lo oculta y cree que todo está bien y cree que nadie se va a enterar. Entonces, básicamente, eso es lo que hace el movimiento al socialismo, ¿no? Pero la realidad es esa: la remuneración media real ha crecido 15 veces menos que el salario mínimo del decreto masista o de los decretos masistas. Entonces, en realidad, todo este tiempo lo que han creado es desempleo.
no han creado empleo, no han generado empleo. Lo que han creado es más bien desempleo y por supuesto esto afecta a las poblaciones más vulnerables. Ahora, miren, yo quería ver un poco, digamos, mencionar a la gente cómo es que resulta este efecto del salario mínimo y de la inflación que estamos viviendo, porque el gran problema en este momento es la inflación, es la subida de precios, y probablemente gracias a este decreto del salario mínimo del 1 de mayo, pues entremos lamentablemente en una espiral inflacionaria. Estamos viviendo una crisis ahora que se retroalimenta a sí misma y los precios van a seguir subiendo y el tipo de cambio también va a seguir subiendo. ¿Cuál es la lógica bajo la que entendemos los economistas de manera muy simplificada? A ver, si un país produce 2 sillas y en billetes y monedas en el país solo hay 10 bolivianos, entonces podemos decir que cada silla cuesta a 5 bolivianos. Y entonces entra el movimiento al socialismo, al gobierno, y ellos, como son bonitos y amigos de los pobres y todo, quieren dar empleo y hacen crecer muchísimo el Estado. Entonces, en vez de que haya 10 bolivianos en billetes y monedas, ellos imprimen unos billetitos y ahora hay 20 bolivianos en la economía. Pero si la producción no ha crecido y seguimos teniendo 2 sillas, entonces cada silla que antes costaba 5 bolivianos, ahora va a costar 10 bolivianos. El gobierno habría provocado una inflación, y eso es lo que ha ocurrido realmente todo este tiempo. Pero veamos por qué hace unos años, donde dicen que había auge, no ocurría el evento inflacionario. Claro, teníamos dólares del gas, los precios habían subido, le habían dejado obviamente gas, le habían dejado pozos, le habían dejado los contratos, entonces había dólares en la economía. Y entonces el gobierno hacía crecer la economía estatal, el presupuesto general del Estado, y para que no suban los precios, bueno, introducía $2 a la economía. Y si, digamos, una silla en el Perú valía $1, entonces tú podías traer con estos $2, 2 sillas. Entonces ya tenías 4 sillas y 20 bolivianos circulando en billetes y monedas. Y entonces cada silla no cambiaba de precio, se mantenía a 5 bolivianos cada una. 4 sillas, 20 bolivianos. Entonces no había efecto inflacionario. Pero como el MAS empezó a depredar especialmente el gas, ahora perdió incluso el contrato a la Argentina, nos quedamos sin dólares. Y tampoco producíamos más porque no invertíamos en nada. Porque la otra opción, claro, era producir 2 sillas. Pero como el MAS había hecho crecer el Estado, como burocratizó todo el país, como nos convirtió en el infierno fiscal número 1 del mundo, entonces no se podía hacer empresa porque el MAS odia en realidad a los privados, o sea, a las familias y a las empresas. No nos deja producir, no nos da libertad económica, no nos da propiedad privada y obviamente es imposible generar o crear riqueza en el país. Entonces, miren, este aumento salarial, ¿qué es lo que va a crear? Entonces, el gobierno, no conforme con lo que ha hecho durante todos estos años, ahora va a aumentar el salario y eso quiere decir inyectar más billetes y monedas a la economía. Entonces, en vez de que tengamos 20 bolivianos, ahora vamos a tener 30 bolivianos. ¿Producimos más? No, hay un estancamiento. El FMI nos dice que vamos a crecer a 1,1% este año, el Banco Mundial nos dice a 1,2%. Y obviamente sabemos que las exportaciones se han caído muchísimo. Entonces no va a haber crecimiento, no vamos a poder producir más sillas. Dólares no tenemos. Entonces las 2 sillas que antes costaban 5 bolivianos, gracias a este incremento salarial, pues obviamente ahora van a costar 15 bolivianos. Eso es lo que está provocando el Estado con su política de expansión monetaria, porque hacen crecer el Estado, porque les gusta lamentablemente desestabilizar la economía. Y cierro con este punto que es importante. Jimena hablaba del café y yo decía, bueno, hay una inflación en este momento que se retroalimenta a sí misma. Y mira, el otro día, Jimena, yo fui a comprar chocolate de esos en polvo para la leche, ¿no? Entonces, mira, cuando fui al mercado, lo primero que hice fue ir a la agencia porque creí que iba a estar más barato. Y yo compraba ese producto, 1 kilo a 23 bolivianos hace 1 año y medio, a 30 bolivianos hace unos meses, digamos, fue subiendo paulatinamente, y en la agencia resulta que ahora estaba 45 bolivianos, imagínate, un salto de 15 bolivianos así en pocos días.
Entonces yo dije, qué raro, ¿cómo es posible esto? Me corrí al mercado porque sé que la información no fluye rápidamente, porque sé que los precios se reajustan de distintas formas, con distintas geografías, y compré en 33 bolivianos. Imagínate, 12 bolivianos menos que en la agencia. Esta señora obviamente no se enteró que el precio ya está en 45 bolivianos, pero ¿cuál es el problema? Cuando ella vaya a tener que reponer su mercadería, se va a dar cuenta que ha perdido 12 bolivianos por cada kilo que ha vendido a 33 bolivianos. Entonces ya tiene esa señora una pérdida. Entonces la señora va a ir a comprar, va a tener que poner de su plata, y cuando vaya a vender el producto no va a poder vender a 45 bolivianos. Va a tener que vender a 50 como mínimo para reponer lo que había perdido. Entonces la población debe entender que esto está ocurriendo todo el tiempo, la inflación se está retroalimentando a sí misma, y por eso solo el anuncio del gobierno respecto al incremento salarial, mira, ya ha hecho crecer varios precios como el pollo, ¿no? Está a 16 bolivianos el kilo antes, ahora a 20 bolivianos, y por eso te decía, Jimena, que en realidad podemos estar entrando en un punto de inflexión, donde agarremos una espiral inflacionaria, y eso sería súper peligroso, y lamentablemente el gobierno no quiere tomar ninguna medida para detener la inflación. El modelo amigable con los pobres, ¿no ve? Con la gente, no quieren tomar ninguna medida. Pero claro, manejan el discurso a su favor para hacer además asustar a la gente. Con este detalle termino. Javier nos decía hace rato, quieren privatizar, quieren despedir a la gente, que 300.000 personas van a despedir. Miren, no tiene por qué ser así, es un absurdo pensar en que se deba repetir la historia como en el 85. Y doy un dato aquí que es importante. Siempre hemos criticado a Bolivia porque tiene un inmenso presupuesto general de la nación, y todo el mundo cree que es porque contratan a muchos, los sueldos son muy altos. Esto no es así, hay que desvirtuar esto. Miren, Bolivia tiene más o menos el 80-85% del presupuesto general de la nación en relación al PIB. Es monstruoso, debe ser el primer país en el mundo que tiene un presupuesto tan alto. Si nos comparamos con otros países, resulta que ellos utilizan muy poquito de su riqueza para el gobierno, ¿no? Tú tienes por ejemplo, no sé, Uruguay, Argentina, todos están alrededor del 27, 23, 26%. Pero resulta interesante cuando yo comparo esta realidad con el empleo que da el sector público sobre la población económicamente activa. Resulta que en Bolivia, primero vayamos por los otros países. En Uruguay, por ejemplo, dan empleo al 13% de la población económicamente activa en el Estado, ¿no? Trabajadores públicos. El Brasil, que es bastante alto, 20%. Colombia, 18%, también es muy alto. Tenemos a un Chile que da 12% de empleo estatal sobre la población económicamente activa. El más bajito es Perú, solo 8%, pero mira, Bolivia da solamente al 7% de la población económicamente activa empleo en el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema no son los sueldos y salarios, el problema es el otro gasto corriente, además de los sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque sabemos que YPFB paga 10 bolivianos por una Coca-Cola pequeñita que vale 2 bolivianos. Paga por una salteña 20 bolivianos cuando cuesta 10. Y por supuesto, mejor ni hablemos de las licitaciones, de las contrataciones mayores. El problema está ahí, en ese despilfarro, en esos gastos superfluos y en esa corrupción de sobreprecios sobre todas las obras que se construyen. Entonces, para reducir el tamaño del Estado, reducir la planilla es un absurdo. Tú puedes reducir todos los otros gastos y puedes realmente reducir hasta en un 20% en un mes, sin despedir a una sola persona. Porque la realidad te indica eso. Otros países con menos presupuesto, con la tercera parte del presupuesto de Bolivia, dan empleo 2 veces, hasta 3 veces más en el Estado a sus ciudadanos. Me quedo ahí, José Luis, para probablemente complementar un poquito más después. Muchas gracias, don Joshua Bellot. ¿Qué dice en este segundo punto del programa Javier Flores en el marco de lo que ya se ha mencionado también? Adelante. Yo diría que muy contento porque cuando desnudas algunas medias verdades o medias mentiras, normalmente pones nervioso a los panelistas con quienes compartes y considero que también son amigos, ¿no? Es decir, no tengo nada personal. Y está muy lindo, ¿no? Así se hace análisis también. Y por supuesto nos da pie
para aclarar algunos temas que, por supuesto, tienen que ser basados en cifras, tienen que ser basados en informes, y no intentar decir que el café cuesta 30, 40, 20, 60, 90, porque eso es retórica, eso es invento. No obedece a la verdad, porque dice, yo me encontré, ¿quién cree que fue así? Pero sí podemos ir a temas como, por ejemplo, cómo genera empleo el Estado. A partir del sector privado, con créditos muy interesantes e importantes, entre ellos bancos de desarrollo productivo, pero veremos una empresa pública para no ver todas y una gran parte, y por supuesto debe haber algunas otras que hay que hacer algún tipo de arreglos como empresa pública, pero voy a referirme a una. Una empresa pública, el solo hecho, y aquí viene un tema de fondo, el solo hecho que genere empleo ya es un éxito porque está generando empleo para sus ciudadanos, para los que vivimos en este país, y muchos de ellos son ninguneados por empresas privadas o finalmente no pueden acceder a un empleo que el Estado también tiene responsabilidad de generar empleo. Y cuando hablo de empleo, estoy hablando, por ejemplo, de algo que hace un momento hice alusión, y para no pasarme a otro tema, dice la fábrica Envibol, y estos son datos reales, fábrica de envases de vidrio ubicada en Sudáñez, Chuquisaca, con una capacidad de producción de 40.000 toneladas año, genera alrededor de 100 empleos directos y 600 indirectos. Interesante, ¿no? Cuando yo hablo de amigable, estoy diciendo que el Estado no se preocupa por hacer rico privatizando una empresa pública a Doria Medina. No estoy diciendo que el Estado va a privatizar para entregárselo como fue a Roca, lo que fue a Aerosur, y encima no paga impuestos. Lo que hace el Estado amigable con su gente es decirle al empresario, aquí están tus recursos para que crezcas, y también decirle al empleado, tienes un salario que enseguida vamos a encontrar cómo ha cambiado el poder adquisitivo y cómo se ha gobernado de manera amigable con la gente, beneficiándola a la gente en todo momento, porque este modelo expresa claramente eso. Vamos a ver, y luego hablamos del PIB. El 2005, el salario mínimo de un ciudadano equivalía a $54. La pregunta es, ¿cómo vivía con $54 un ciudadano? ¿No? Eso es cuando ya va a hacerse cargo el MAS. Y vamos al 2006, que ya sube a 62, el otro año 67, el 2008 a $80, nos vamos al 2015, $241 el 2015. Y así sucesivamente van avanzando al 18, 300, al 19, 309 y al 24, $364. Entonces, cuando uno ve el panorama de cómo maneja el MAS su economía, de pronto el ciudadano dice, pues entonces voto por el MAS, porque cada vez gano mejor. Si bien no se hacen unos cuantos ricos, como fuera el caso de Tuto, Doria o sus empresarios de su entorno, vemos que definitivamente la ciudadanía, la gente para el que debe gobernar un país, vive mejor. En esa línea es de que, por un lado, el salario mejora, y también hay que aclarar que en este momento vivimos un momento no de crisis económica, porque también es relativo este tema, es una crisis de falta de dólares y no tenemos divisas para el tema de la gasolina, y ese es el momento que estamos viviendo porque nuestro sistema financiero todavía es robusto. Yo, que vengo del sector privado, puedo acceder a un crédito con mucha facilidad y puedo pagar también mi crédito si debo al banco de forma tranquila. Y también tengo un consumo interno que es absolutamente importante, con la gran posibilidad de que mis productos puedan ser hasta exportados. Porque tienes un precio interesante en Perú, 3 veces más de cualquier producto tienes en Argentina, y posiblemente en este momento, si el empresariado boliviano fuera agresivo, tendría esa gran capacidad exportadora. Pero nos iremos al PIB, de lo que hablaba Joshua, que me parece interesante, pero hay que hablar con cifras, porque
y además con datos que están en este momento en el Internet. Evidentemente, en el 2005 nuestro Producto Interno era de 9.500 millones de dólares. Eso es verdad. Sin embargo, a la gente que tal vez no entiende que es un Producto Interno, es lo que produce en bienes y servicios un Estado, en este caso durante un año, y lo que producíamos nosotros era 9.500 millones de dólares. Pero aquí hay un dato importante. En ese tiempo nosotros teníamos 7 millones de habitantes, más o menos. Y la pregunta es, si vemos el tema per cápita, 7 millones de habitantes con 9.500 millones de dólares de Producto Interno. Vayámonos ahora al final para no ser el cansador, y tenemos un Producto Interno ahora de 45.000 millones de dólares, pero nuestro crecimiento vegetativo solo llegó a 11 millones. Entonces tienes un Estado que ahora produce más, 45.000 millones de dólares, pero no necesariamente con 45.000 millones de habitantes. Y ese es un hecho incontrastable porque está mostrando la forma de cómo ha crecido nuestra economía y que por supuesto son datos que no me los estoy inventando. Otra cosa fuera que yo diga un poco lo que he escuchado en este programa, que me han dicho que dice que el 45.000 millones o 2.000, y eso no corresponde. Lo que corresponde son las cifras que hay que saberlas manejar en su verdadera dimensión. Ahora bien, cuando hablamos de empresa pública y se sataniza la idea de que la empresa pública no debería existir y que no aporta un Estado, uno se pregunta, e insisto, no simplemente con lo que me han dicho, sino uno puede, para los oyentes, puede entrar al Internet y va a ver que cuando menos, el 60% de la primera economía mundial en China son públicas. Interesante el dato para la gente. Las empresas públicas, o sea, las empresas del Estado de China, son las que generan semejante boom económico y no son necesariamente privadas. Entonces, desdice la idea de que las empresas públicas no sirven para administrar un Estado. Sin embargo, para ya darle la respuesta al crecimiento que podría ocurrir, y por eso es que los actores económicos, políticos y analistas están confrontados ahora para que se caiga este modelo, es que están interesados y están preocupados por lo que se viene más adelante. ¿Y qué se viene más adelante? La creación de más empresas públicas que generen el desarrollo de nuestro país. Vamos a ver cómo funciona el tema del litio, vamos a ver cómo funciona el tema del mutum. Estamos viendo que las empresas que estaban a punto de salir están siendo frenadas en su construcción por el Parlamento y por la oposición, que ahora son aliados, y que por supuesto es el temor, el terror a que este modelo económico, además que sus empresas públicas, nos generen riqueza y mayor bienestar, que lo han demostrado. Esto también es bueno señalar. A partir del 2016, la gente no puede dudar, y decir lo contrario es ir contra la gente, porque la gente no vota cuando está mal en favor de alguien para reelegir o de algún proyecto para reelegir, en este caso el proyecto del MAS. La gente, como he podido ver en salarios, ha llegado a un salario importante y por eso es que ha votado, porque vota por el estómago. Y ahora vamos a ver que en estas elecciones, imagino que las propuestas privatizadoras o antipatrias que se van a lanzar y la propuesta que vaya en defensa de los recursos naturales, en defensa de sus empresas públicas, en defensa de su crecimiento económico, en defensa de su estabilidad económica, por supuesto se van a poner en comparación y seguramente el país votará en su conjunto o para privatizar este país y que nuestras utilidades se vayan a los países de origen, o finalmente votará para que los recursos naturales se queden en nuestro país y sigan redistribuyéndose entre los más pobres. Muy bien, muchas gracias, don Javier Flores. Nos vamos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con
un tema que ha llamado también la atención en los últimos días sobre decisiones judiciales que han ido surgiendo sobre el caso del expresidente Evo Morales anulando sus procesos, por lo cual incluso se dice que ya no estaría pesando las órdenes de aprehensión que se habían emitido oportunamente, aunque hay todavía algunos bemoles, criterios que han surgido de autoridades de la Fiscalía, otras autoridades del sistema judicial y algunos elementos más que están generando bastante polémica en la situación del expresidente Evo Morales. Por la premura del tiempo, vamos a pedirles a nuestros invitados especiales, por favor, hacer uso máximo de 5 minutos. 5 minutos Okay. por cada participante. Empezamos con usted, con la señora Jimena Costa. Adelante. Gracias, José Luis. Solo para aclarar, no eran 7 millones el 2009, son 8.274.000 el 2001. Y en el censo 2012 hablamos de 10 millones y medio, el cálculo que ha hecho que del PIB se le sale de contexto. Vamos al tema del fiscal Moreno, la fiscal Moreno. Yo creo que lo que ha sucedido en estos días es otra vez y nuevamente, José Luis, la prueba de la crisis de la justicia. Estamos en un modelo en el que no existe capacidad de sanción. Y esto es muy grave porque el diseño del modelo democrático de separación de al menos 3 poderes, estamos hablando de ejecutivo, legislativo y judicial, pasa porque cada uno de estos órganos cumple una tarea específica, pero a nivel general es estructural el asunto. Cuando el Parlamento no puede fiscalizar al gobierno, que eso ha estado pasando en los últimos tiempos, tenemos un gobierno que hace piedra libre con los recursos públicos. Cuando no tenemos capacidad de sanción porque no opera el órgano judicial, es piedra libre para todos los que quieren, en este caso, por ejemplo, eludir de ser castigados por algún delito cometido. El caso de Evo Morales es muy conocido, pero desde Zapata. No ha empezado con el tema de la muchacha Saraí. Desde el caso Zapata y en varias oportunidades el propio Doria Medina denunció de un hijo de Evo Morales con la hija precisamente de la exministra Nemesia Chacollo. Es decir, hay una lista de denuncias que conocemos a nivel nacional y hay decenas de casos que conocen los habitantes del trópico de Cochabamba y aquellos que han acompañado a Evo Morales en sus giras por todo el país, de que ha sido una costumbre de él rodearse de muchachitas, y vaya uno a saber cuántas de ellas han sido víctimas más allá de las embarazadas, si es que hay varias, lo cual es aún mucho más grave. El hecho de que esa fiscal Moreno haya emitido un auto constitucional para anular todos los obrados de ese proceso, incluyendo el orden de aprehensión, nos muestra que en muchos casos, deseo creer que no en todos, la justicia tiene precio. Lo que sabemos es que la señora ha desaparecido, dicen que primero de Santa Cruz a La Paz para luego salir hacia el Perú, pero eso es ya anécdota, porque también sabemos que el Estado no tiene capacidad de cuidar nuestras fronteras. En el desaguadero por arriba del puente está la policía de aduana, policía de frontera, migración, todo bien bonito, y debajo del puente están pasando garrafas o están pasando cocaína o están pasando niños para hacer trata y tráfico. Es decir, desnuda la situación de la precariedad del Estado boliviano. Respecto al caso específico de Evo Morales, no escapa a la sanción, José Luis, porque la sanción no tiene que ver con un juez, no tiene que ver con que la policía tenga capacidad de entrar al Aucaeñe o al Trópico, en qué lugar específicamente estará el señor, no lo sé, pero es territorio independiente del Estado boliviano. No puede circular la gente si no hay autorización de los sindicatos, y menos puede entrar
policía cumplir sus tareas de manera regular. Entonces, estamos hablando de una situación en la que Evo Morales puede haber resuelto el tema de la aprehensión con esta fiscal, podrá resolver otras acciones que van a continuar. Lo que no va a poder resolver es que el conjunto del pueblo boliviano ya conoce de sus prácticas y por suerte no puede volver a ser candidato para la presidencia de nuestro país. Muy bien, muchas gracias a Jimena Costa. Le damos la palabra a Joshua Bellot, también 5 minutos en este último punto de diálogo en Panamericana. Adelante. Gracias, José Luis. A ver, primero, yo sé que a veces se comete lapsus linguis y demás. Javier nos ha dicho que la inflación es un invento, por Dios. Todos los días vamos al mercado los que vamos, ¿no? Seguramente habrá personas que no van y creen que la inflación es un invento. Realmente desastroso, pero ese es el nivel de engaño al que nos han sometido durante todos estos años. Otro invento que me parece desastroso: las empresas públicas generan empleo, por Dios. Las empresas públicas no dan empleo ni siquiera a 20,000 funcionarios públicos, a 20,000 ciudadanos. Y que sean amigables con la ciudadanía y todo eso, por Dios, eso es lo peor que nos ha podido ocurrir. Primero, las empresas públicas acumulan ya una pérdida superior a los 8,000 millones de dólares durante estos últimos años. Pero además, ¿cómo van a ser amigables y cómo van a cumplir una función social? Si el 2022 el gasto corriente de estas empresas públicas alcanzaba a los 62,000 millones de bolivianos, y para salud destinábamos 25,000, y para educación destinábamos otros 25,000, sumadas salud y educación, no alcanzaban ni por si acaso al monto que utilizan estas empresas públicas. Ah, claro, pero educación tiene que pagar 180,000 ítems de maestros, tiene que mantener 15,000 establecimientos educativos, salud debe pagar sueldos a 27,000 médicos, 30,000 enfermeras. Eso en todo caso es dar empleo. Ah, pero necesitamos, o el modelo dice que hay que malgastar, despilfarrar en empresas públicas que no sirven para nada. Encima el 2024 se presupuestó 75,000 millones de bolivianos, o sea 13,000 millones de bolivianos más, y no les interesa la salud ni la educación. Ah, pero les interesan las empresas públicas que no sirven, y encima nos mencionan Envibol, que todo el mundo sabe que es un disparate de empresa, que está totalmente a pérdida, que se han equivocado incluso en el lugar geográfico donde la han construido. Por Dios, es realmente nefasto. Y sí, el ciudadano vota por el estómago, y ahora van a ver y están viendo cómo está su estómago gracias a este modelo político y económico instaurado por los socialistas, ya sea el +1 o el +2, Evo, Arce y cualquier otro próximo, son exactamente lo mismo. Van a destruir la economía, van a destruir la canasta familiar de las personas y nos van a hacer pasar hambre. ¿Todo por qué? Por su hambre de poder, por su modelo equivocado y porque solo les interesa reproducir el poder. Y a propósito de reducir el poder, y esto significa que la política está por encima de todo, esto es exactamente lo que ha ocurrido en el caso de Evo Morales y, digamos, lo que se ha dejado sin efecto la orden de aprehensión. Es realmente nefasto para la justicia. Ya sabíamos que la justicia está podrida, ya sabíamos que la justicia está vendida, así que esta es una más de los problemas que tiene nuestra justicia. Es un fallo emitido el 24 de abril, pasaron varios días y nos enteramos recién, y por supuesto esto hace suponer de que no existe independencia en los poderes. ¿Y todo por qué? Porque el diseño del sistema judicial es malo. Todos los jueces y los tribunos deben su cargo al poder político. He ahí el origen de todos los problemas. Por eso hace varios años ya dije que en realidad una de las propuestas que a mí me parecen clave para que el sistema judicial tenga independencia es que se debería hacer un escalafón de todos los abogados del país. ¿Quiénes son los mejores litigantes, los mejores abogados del país? Y esto obviamente con una solución computacional en realidad hoy en día sería muy fácil. Yo puedo detectar a los 400 mejores abogados del país y decir por ley que estos 400 son los únicos que pueden optar por un cargo en el sistema judicial. No importa por voto, pueden ir los 2 mejores penalistas o los 2 mejores civilistas y el pueblo puede decidir a quién, pero este va a ser un gobierno de los mejores.
Y estas personas no le van a deber el favor político a nadie, porque así se crearía competencia y por supuesto transparencia dentro del sistema judicial. Como esta medida pueden haber muchas otras más, pero claramente ya sabemos que este gobierno judicial en realidad no es un órgano estatal independiente y se debe al poder político y a los designios, como decía hace rato, de Cuba y de Venezuela, porque ni siquiera el gobierno o el poder ejecutivo es el que nos está gobernando. Los favores políticos oscuros son los que priman en Bolivia. Todas esas decisiones políticas han destruido nuestro país, en la política, en la economía, en la justicia. Muchas gracias a Panamericana. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a Joshua Bellot. Finalmente, Javier Flores en este último punto de diálogo en Panamericana, 5 minutos. Adelante. Definitivamente estoy obligado a desmentir. Y claro, parece Joshua estar muy dolido, que es obvio porque cuando uno desnuda las verdades, que pocas veces a veces da tiempo para esto, obviamente que a veces el tema personal sale a flote. Yo quiero puntualizar de que las empresas públicas existen datos para poder ver si verdaderamente generan empleo, generan utilidades, y están estas como las que tengo una lista, además de mí. No has dado datos. ¿Ah, no? Pero claro. Wow. Me he soñado, perdón. Ya. Pero además dices que yo me invento, que no hay crisis. Sí. Crisis económica en este momento en Bolivia tenemos en relación a la falta de divisas. No es que me invente. Por supuesto, porque la economía es una ciencia social, las expectativas que a través de los medios de comunicación y redes se genera para que la gente vaya a comprar 1 kilo de carne hoy día o se compre 2 en vez de 1, o finalmente acumule dólares, es parte de la estrategia para generar este proceso inflacionario. Sin embargo, yéndome al punto del que está en cuestión, yo coincido, en eso sí coincido sobre todo con Jimena Costa, que verdaderamente cuando nosotros estamos vinculados de alguna manera a la política, se deja de lado cualquier, hasta buena gestión que pudo haber, aunque yo creo que la gestión la hizo Arce, no Morales, que era simplemente el que estaba ahí con su presencia. Sin embargo, el hecho de que tenga denuncias de las características que tiene Morales, por supuesto, tira por tierra toda posibilidad de que sea una persona que tenga principios, que no los tiene, y que por supuesto no deberían actuar, en este caso la juez Moreno, de la forma como hemos visto que ha sacado un fallo. Definitivamente indignante que sea así, más aún cuando se trata de una persona que definitivamente ha atentado contra seres indefensos, pero que además no solo indefensos, la denuncia nos dice que son gente muy pobre. Entonces, 2 delitos, ¿no? Además de atentar contra esa gente. Yo quiero cerrar agradeciendo, como dices, a Panamericana por la posibilidad que nos da para poder dialogar estos temas, como dice Diálogo en Panamericana, y que por supuesto la parte legal, la parte importante que a veces solo nos vemos de la posibilidad de que el Estado o a través del Estado se generen algún tipo de preferencias, también hay que poner en escenario algo importante. Sabemos de que tenemos una justicia que no es nada justa, para decirlo en términos reales, pero también entre privados, y esa es una recomendación también importante. El tema de fallos que beneficien al Estado o no son únicos. Vemos también que en sectores, cuando los que están dentro de un pleito son gente privada, y a veces los fallos no obedecen a evidentemente hacer justicia, y también ese tema debería estar en reflexión. Simplemente agradecer a Panamericana por esta ocasión que tengo, y un saludo a toda Bolivia. Muy bien, muchas gracias. Tengo un par de minutitos, por favor, a modo de despedida. 30 segundos por cada participación, a modo de evaluación final. Jimena Para Costa, ser 30 equitativo segundos. el José Luis. 30 segundos. No solamente porque todo el
el mundo lo sabe. Además, uno va a buscar al mercado, a la tienda de barrio, no va a comprar al supermercado. Pero para que se entere, seguramente no hace mercado Javier, ¿no? Debe ser su esposa la que hace el mercado, que usted no se ha enterado. He buscado en Pedidos Ya, en el supermercado de Pedidos Ya. El Nescafé Tradición 200 gramos tapa roja está a 76 bolivianos. Y el Café Iguazú de 200 gramos, lo mismo, está a 92 bolivianos. El sobrecito que costaba, el de 50 gramos que costaba 10 pesitos, está en 29.90. En el caso de Colcafé, en 26.50 en el caso de Nescafé. No Esa es la realidad, es más del 100% y probablemente ya todos vamos a tener que tomar eco. Muy bien, muchas gracias. 30 segundos, Joshua Bellot. Gracias. A ver, yo he dado muchos datos, Javier, tú no has dado ni uno. La política de empresas públicas es lo más nefasto que le ha podido ocurrir a Bolivia en estos últimos años. Es un despilfarro brutal, es una ineficiencia brutal. Y claro, como ellos invierten con plata que no es suya, les vale. Si seguimos permitiendo más empresas públicas, si seguimos permitiendo aumentos salariales, pues obviamente la realidad no va a cambiar. Y lamentablemente, lo he dicho, el movimiento al socialismo no quiere hacer nada para detener la crisis. Por lo tanto, va a seguir subiendo el tipo de cambio, van a seguir subiendo los precios y con esto la conflictividad social. Qué pena, han secuestrado nuestra economía y el movimiento al socialismo ha secuestrado a nuestro país. Gracias. Bien, muchas gracias. Javier Flores, finalmente, los últimos segundos. En la misma línea de Jimena, sí, voy al mercado y en La Paz cuando estoy de visita voy a Chasquipampa, donde un maple de huevos cuesta 28 bolivianos, y ahí está, debía traer la foto. Y en mi tierra Potosí puedes comprar, digamos, 3 pesos de tomate, puedes comprar 3 pesos de locoto, puedes comprar 2 pesos de lechuga. Es decir, claro, pero esto no tiene pruebas, digamos, y entro a la lógica de ellos, ¿no? De especular sobre temas que verdaderamente son así. Pero entiendo de que esto es análisis y seguramente, como dije, será la audiencia la que saque sus conclusiones. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados especiales. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, a la politóloga Jimena Costa, al investigador Joshua Bellot y también al analista Javier Flores. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.